tenemos la participación vía telefónica de Jaime Aristi Escuder. Y asimismo de Jaime Aristi Escuder, el doctor Jaime Aristi Escuder, con su participación en economía. Y nos vamos de inmediato, Jaime, que como siempre con sus extraordinarios artículos y sus participaciones en la Z101. Adelante. Muy buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Muy buenos días a toda la República Dominicana. El Fondo Monetario Internacional publicó ayer unas notas sobre el impacto positivo que tendría la reforma fiscal sobre la economía dominicana. Los funcionarios Emilio Fernández, Pamela Madrid y Fran Fuentes señalan que una reforma tributaria que eleve las recaudaciones ayudaría al país a alcanzar una calificación crediticia de grado de inversión. Ahora, actualmente, la calificación crediticia del país es W estable, y grado de inversión sería triple B. De acuerdo a los planteamientos de esos economistas, ese grado de inversión le permitiría al gobierno y a los agentes económicos privados también, es decir, a las grandes empresas que van a los mercados de capitales a colocar deuda, pues le permitiría esto obtener recursos internacionales a menores tasas de interés. Esto incrementaría el nivel de inversión en la economía dominicana, el nivel de capitalización per cápita. Esto favorecería la productividad, la innovación y elevaría obviamente la tasa de crecimiento potencial que se coloca desde varias décadas ya en un 5%. El país, hay que señalar que si logra alcanzar el grado de inversión, se puede estimar que la prima de riesgo del soberano, es decir, de la deuda soberana, disminuiría del promedio observado en el año 2023 de 326 puntos básicos hasta situarse en el entorno de los 183 puntos básicos, es decir, alrededor de 143 puntos menos. 143 puntos básicos menos significa que por cada 10,000 millones de dólares de deuda, el gobierno dominicano se ahorraría anualmente 143 millones de dólares por concepto de pago de intereses. Y esa reducción del gasto corriente por concepto de pago de intereses mejoraría sin lugar a duda la sostenibilidad de la deuda y también le permitiría al gobierno tener recursos adicionales que se traducirían en mayor inversión pública. Recuerden que la inversión pública está entre un 2.5% del PIB, cuando debería estar por lo menos entre 4 y 5% del Producto Interno Bruto. Y además, esos recursos que se liberarían pudiera ayudar a mejorar los programas de servicios sociales que reduzcan la incidencia de pobreza y eleven en consecuencia la calidad de vida de las personas de menores ingresos. Ahora, la gran pregunta que habría que hacerse es ¿qué hacer para llegar a ese grado de inversión? Y obviamente no es solo la reforma tributaria, aunque se necesita. Yo escribí un artículo del 14 de agosto del año pasado, donde señalé los requisitos para poder transitar de esa calificación W, que es una calificación especulativa, a un grado de inversión que es triple B. Se necesitaba primero la reforma tributaria, que dice el fondo, que identifica el fondo, reforma tributaria que eleve significativamente la presión tributaria, que es actualmente un 14%, es un nivel bajo en comparación con otras naciones que tienen calificación grado de inversión, y además de ese aumento de la presión tributaria, se necesitaría simultáneamente ejecutar una regla sostenible de responsabilidad fiscal. Y digo sostenible porque me da la impresión que la que se envió al Congreso Nacional no es del todo sostenible, porque tiene elementos que no toma en consideración, por ejemplo, el nivel de incremento anual del gasto vinculado con educación, que va en función del Producto Interno Bruto, y eso va a ser difícil que entonces se pueda cumplir las reglas que han establecido en materia de crecimiento del resto de los componentes del gasto. Entonces, ese es un punto que hay que tratar de corregir antes de aprobar esa ley de responsabilidad fiscal. Otro elemento, además de la reforma tributaria, para poder alcanzar la calificación grado de inversión, es que se necesitaría una reforma del sector eléctrico que elimine o reduzca significativamente el déficit financiero. 1.500 millones de dólares de déficit, 1.3% del Producto Interno Bruto, es algo verdaderamente insostenible. Pérdidas de 40% de la energía comprada, eso es algo vergonzoso, algo que no se justifica, y eso no significa que hay que aumentar la tarifa, no. Eso lo que significa es que hay que hacer
que aquellos usuarios que están utilizando el servicio de electricidad y no lo están pagando porque no están recibiendo la factura que tienen que recibir con el monto que deberían estar recibiendo, pues que lo paguen. Aquí hay empresas privadas que, como por ejemplo el Consorcio Energético Punta Cana Macao, que del 100% que retira, factura y cobra el 99%. Entonces, ¿por qué de norte, de sur y de este solamente en promedio van a estar facturando y cobrando alrededor del 60%? Eso es algo que no se justifica. Y el tercer punto que yo señalaba en agosto del año 2023 que se necesitaba para llegar a grado de inversión es la capitalización del Banco Central. El Banco Central necesita capitalizarse. Eso se hace gradualmente a lo largo del tiempo, se le va enviando más recursos y se va desmontando la deuda de esa entidad que ya llegó a $1 trillón de pesos, 1 millón de millones de pesos, y que se puede ir desmontando en un periodo de 20, 30 años. Esos son los requisitos que obviamente cuando veo lo del fondo, al día de ayer me doy cuenta de que efectivamente son similares a lo del Fondo Monetario Internacional, el cual indica que esa presión tributaria que se mantiene en el entorno del 14% se debe fundamentalmente a las exenciones tributarias e incentivos que son altamente costosos, que representan alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Es decir, que estarían sugiriendo los técnicos del Fondo Monetario Internacional un recorte de las exenciones y los incentivos. Claro, para eso hay que poner sobre la mesa un mecanismo que haga una evaluación en base a un análisis costo-beneficio de esas exenciones y esos incentivos para verificar aquellas que ya no lo necesitan y aquellos que sí lo necesitan o aquellos que ya simplemente no lo han aprovechado ni lo van a aprovechar. Las que ya lo aprovecharon y se desarrollaron, pues se puede quitar. Aquellas que lo están aprovechando se debe dejar. Aquellas que han pasado 20 años, 30 años y no se ha aprovechado, pues sencillamente se eliminan. Y punto. Entonces, ese es un punto que hay que tomarlo muy en cuenta. Según los técnicos de ese organismo internacional, y aquí vienen los beneficios de esta reforma. Si las recaudaciones tributarias aumentasen en 2 puntos del PIB, fíjense, la evasión tributaria, de acuerdo a mis estimaciones, es de 4 puntos del Producto Interno Bruto, 4. Y lo que dice el fondo, si el gobierno recaudase con una presión tributaria adicional, con esta reforma, de 2 puntos del PIB, es decir, la mitad de la evasión, oigan bien, la mitad de la evasión, si se recaudan esos recursos, 2 puntos del PIB, que es alrededor de 142 mil millones de pesos, se crearían, de acuerdo al fondo, condiciones para aumentar el nivel de Producto Interno Bruto alrededor de 1 punto porcentual en 10 años y 2 puntos porcentuales después de 30 años. Ese sería el argumento del Fondo Monetario Internacional. Una mejora del PIB, si mejora la posición fiscal del gobierno, si mejora la calificación crediticia a grado de inversión, se pudiera mejorar el PIB en 1 año, después de 10 años y 2 puntos después de 30 años. Si a esto, sin embargo, se añaden los efectos positivos de tener una infraestructura pública que sea capaz de enfrentar mejor los fenómenos atmosféricos y también tener mayor eficiencia en el sector eléctrico, tal como le planteé, de reducir las pérdidas de ese 1.3, por ejemplo, a la mitad del PIB, se pudiera, en vez de tener un beneficio en 10 años de 1 punto del PIB, se pudiera tener 2 puntos en 10 años y 5 puntos en 30 años. Ahora, lo importante es saber diseñar esa reforma tributaria. Y en ese sentido he señalado en varias ocasiones que primero hay que hacer una reforma tributaria que sea no distorsionante, que no distorsione las decisiones de ahorro, de inversión, de innovación, de trabajo, de producción. Es decir, que sea una reforma que no te lleve a ti, por ejemplo, a tú tratar de destinar recursos para evadir el pago de los impuestos. Primer elemento. El otro punto es que tiene que ser justa, equitativa. Es decir, que 2 personas con iguales condiciones económicas paguen lo mismo. Que una persona que tiene más recursos que otra pague más. Eso es lo que le da la equidad. Y capaz de recaudar. Ahora, para eso hay que hacer un análisis que planteé en un artículo que publiqué en Diario Libre ayer sobre la curva del Laffer. Hay que evitar tener una situación en la cual las tasas impositivas sean tan altas que provoquen una caída de las recaudaciones. Por ejemplo, no cabe duda de que con la reforma tributaria que se ejecutó en el año 2012, pues se estableció un conjunto de impuestos selectivos a las bebidas alcohólicas tan alto que eso provocó una caída de la base imponible, porque hubo una reacción de la demanda a esos movimientos de los precios que hizo que la demanda se trasladara
del mercado formal a un mercado informal, un mercado ilícito, un mercado ilegal. Y entonces, ¿eso qué significa? Que esa carga tributaria actual de, por ejemplo, el ron, que equivale a casi 50% del precio de venta, y si se trata del ron de bajo precio, representa la carga tributaria alrededor del 60%. Esto significa que ese impuesto, obviamente, al caer principalmente sobre los segmentos más pobres del país, se haya movido la demanda hacia otro tipo de producto que no necesariamente está dentro del radar de salud pública y del radar de la Dirección General de Impuestos Internos. Por ejemplo, el aumento en las reformas del año 2012 al año 2017, porque fue gradual que se fue ejecutando, eso generó un aumento de los impuestos de 55% del impuesto selectivo específico y de un 33% del impuesto ad valorem en ese periodo, desplazando la demanda de ron, equivalente a más de 4 millones de litros de alcohol absoluto hacia suplidores informales que se encuentran obviamente sin el entorno del pago de impuestos. Esa desviación de la demanda, ¿qué provocó? Esto ha hecho que obviamente los productores formales hayan dejado de fabricar el ron de bajo precio y esto ha provocado una caída de las recaudaciones. El impacto que esto tiene es que las ventas declaradas por productores formales de ron, que en el año 2012 era de 12.5 millones de litros de alcohol absoluto, haya pasado a 8.8 millones de litros de alcohol absoluto en el año 2012. Una pérdida de 30% de consumo formal. Y obviamente que eso generó que el monto declarado de esas ventas, incluso a hoy, todavía hoy día, en el año, por ejemplo, 2023, el último dato de año completo, es de 11.3 millones de litros, es decir, casi 10% por debajo del nivel antes de la reforma. ¿Qué implicaciones tiene esto? Una caída de las recaudaciones por concepto de impuesto a las bebidas alcohólicas, que pasó de 0.69% del PIB a 0.64% entre el año 2012 y el año 2023. Por eso le digo que cuando se vaya a hacer la reforma tributaria, se tenga mucho cuidado con el nivel de las tasas y la influencia que tienen las decisiones de los agentes económicos. Si la tasa es excesivamente alta, usted tiene como consecuencia un desvío de la actividad, en este caso formal, hacia la informalidad, y por eso usted ve alcohol que está adulterado, alcohol elaborado ilícitamente, alcohol que no paga impuestos y alcohol obviamente que tiene un impacto muy negativo sobre la salud de las personas. ¿Por qué? Porque ese es un alcohol adulterado, más allá del que usted me pueda decir, Jaime, mira, pero el producto no es saludable, es un producto negativo. Todo eso lo sabemos y por eso es que pagan impuestos. Ahora, cuando se paga excesivamente y se genera una oferta de ese producto que no es un producto que pasa por una aprobación de salud pública, entonces las consecuencias pueden ser terribles todavía, porque puede afectar hasta otras actividades, como fue el caso del turismo en 2018, 2019, cuando comenzó a darse información de que había personas que se habían intoxicado con alcohol adulterado, y eso es las consecuencias de tener sistemas impositivos con tasas excesivamente altas. Si nos vamos a otras tasas, por ejemplo, del ITEVIS del 18%, del impuesto sobre la renta del 25% personas físicas, del impuesto sobre la renta a personas jurídicas, que si yo le añado el 10% sobre los dividendos, sería una tasa efectiva de 34.3%. Cuando yo veo esas tasas, me doy cuenta de que es posible que estén distorsionando las decisiones de los agentes económicos y provocando la evasión que hoy estamos observando, una evasión de 4% del Producto Interno Bruto, que pudiera muy bien, si se enfrenta como se debe enfrentar, pudiera perfectamente ser no necesario hacer una reforma tributaria que implique aumentos de tasa o aumento de base. Hacer que realmente pague quien tenga que pagar su impuesto debe ser la clave de esa reforma tributaria. Si eso se logra y se diseña y se ejecuta bien esa reforma tributaria, entonces sí pudiéramos tener esos beneficios que señala el Fondo Monetario Internacional, beneficios que obviamente ayudarían a modernizar la República Dominicana y a mejorar las condiciones de vida de toda su población.